Buenas noches a todos, a nuestra clase número 7 de Python principiante intermedio. El día de hoy vamos a estar viendo las tuplas, parecido a lo que ya hemos venido viendo de las cadenas y de las listas. Y le damos la bienvenida también a aquellos que sigan después el video en YouTube para ponerse al día. Recuerden que este curso pues cuenta con un diploma de participación en base a realizar las tareas y en base a sus tareas realizadas, ustedes pueden directamente participar o ser acreedores a un diploma que estará avalado para que podamos demostrar que ustedes han cursado este buen curso acá con nosotros. De verdad que ha estado muy bueno. Para aquellos que ya han estado siguiendo todas las clases, creo que se han dado cuenta que ya nos fuimos adentrando más y más. Ya hemos ido cambiando también la programación, ¿verdad? Ya han ido cambiando los niveles. Así es que sigamos, no nos desmoronemos. A veces puede ser que ya no entendamos, nos empezamos a tupir, pero sigamos adelante, ¿verdad? Bueno, ¿qué son las tuplas? Para aquellos que las han oído mencionar o es primera vez que las oyes mencionar aquí en Python, pues te voy a explicar qué son las tuplas. Pues las tuplas, hemos visto hasta este momento dos tipos de datos compuestos. Cadenas que están compuestas de caracteres y listas compuestas de elementos. Eso lo estuvimos viendo en dos clases anteriores. Aprendimos que los elementos de una lista pueden modificarse, pero los caracteres de una cadena no. Las cadenas son inmutables y las listas son mutables. Pues hay otro tipo de dato en Python, como estábamos platicando, y se denomina tupla, que se parece a una lista de valores separados por comas. Veamos cuál es la sintaxis de una tupla. Bueno, ¿y por qué hay cadenas? ¿Por qué hay listas y por qué hay tuplas? Pues vas a ver por qué todas estas opciones que Python nos permite están creadas. Todas tienen una finalidad y todas tienen un objetivo. Y durante esta clase del día de hoy, que no es muy larga, vas a poder observar para qué sirven las tuplas. Veamos la sintaxis de las tuplas. Dice nuestro ejercicio número 1, sintaxis de tupla. Tupla es igual a B, C, D, E. Print tupla y tenemos un print de espacio. Observemos que el último elemento no tiene coma. Vemos que no hay paréntesis, aunque se pueden utilizar. Pero vemos nosotros que están separados por una coma. Simple y sencillamente, esta es una tupla de tipo string y no tiene una coma al final de la E. ¿Por qué? Porque realmente pues lo que está haciéndonos enseñar a nosotros acá es el siguiente proceso. Nos da la tupla y nos la devuelve entre paréntesis. La anterior nos la devolvía entre corchetes, se recuerdan ustedes, la de la clase anterior, que estábamos trabajando directamente también las listas y matrices. Vimos que nos la devuelve en corchetes y esta nos la devuelve en paréntesis. La sintaxis de una tupla es de esta forma. Ustedes acá pues la definen directamente solo con separarlas con coma y la asignan en una variable, ¿verdad? Que se vuelve una tupla. Si ustedes se dan cuenta, no necesita coma al final del último elemento, no necesita paréntesis, aunque los puedo poner, no hay problema. Pero eso lo dejo para el siguiente ejercicio mejor porque ahí lo enseñamos. Entonces, las tuplas básicamente nos permiten también almacenar valores, ¿verdad? Estas nos permiten almacenar valores, como los que estamos viendo acá. Y tenemos también lo siguiente. No es necesario, pero se pueden encerrar entre paréntesis. Era lo que yo les estaba explicando. Veamos el ejemplo número 2. No está ahí recortado, pero es el 2. En la línea 10 dice T1 es igual a A. Está puesto con un paréntesis, pero des en cuenta que la coma siempre está presente, aún antes del paréntesis. Pues. No está fuera de ella. Y la T2 es una tupla como lo estábamos aprendiendo en su sintaxis normal. Imprimo las dos tuplas y de todas maneras le mando a pedir el tipo que es la T1 para que ustedes se den cuenta que de todas maneras también es una tupla, aunque esté escrito de forma. Entonces, las tuplas las podemos escribir de dos maneras, ya sea con sus paréntesis o sin paréntesis.
Sugiero que sea sin los paréntesis para que las puedan identificar. Habrán momentos en que requiera que ustedes las tengan entre paréntesis, pero la misma sintaxis del código o sus asignaciones de variables se los van a demostrar. Entonces, básicamente hoy estamos agregando un nuevo objeto de Python que son las tuplas, ¿verdad? Muy interesante porque ahí van a ver ustedes todo lo que podemos estar trabajando con las tuplas. Miren, la salida de todas maneras es una salida de tupla. ¿Se dan cuenta que para los dos es el mismo resultado? Y le mandamos a pedir qué tipo era el objeto o el elemento T1. Y dice tuple. Recuérdense que está en inglés, ¿verdad? Entonces, esa es una tupla. Dice que es una clase tipo tupla, ¿verdad? Entonces, seguimos conservando que es una tupla. O sea, no importa en la sintaxis que ustedes la metan, ella seguirá siendo una tupla. Y ustedes me dicen, ¿y T2? Bueno, pues T2 es igual, ¿verdad? Print. Le pedimos T2 y lo podemos imprimir en pantalla. Es una tupla también. O sea que la sintaxis puede ser como está T1 o como está T2. Sugerimos, ¿verdad? Sugerimos que ustedes de todas maneras siempre manejen el concepto como el que tenemos en T2. Sugiero que utilice T2 para que usted tenga un orden en su programa y pueda determinar entonces cómo está la sintaxis de su código. Usted puede diferenciar las cadenas, puede diferenciar las listas y ahora puede diferenciar las tuplas, pues, ¿verdad? Las tuplas que nos van a servir un montón ahora ya para empezar a hacer otro tipo de programas, pues, ¿verdad? Veamos el ejercicio 3. Bueno, ahí era lo mismo que estábamos haciendo hace un momento, ¿verdad? Perdón, tenemos en el chat, dice siempre van comillas sencillas o se pueden utilizar dobles. Se pueden utilizar dobles también. Recordémonos que para todo lo que son caracteres strings, Python nos permite a nosotros poder manejar. Aquí voy a imprimir las dos para que ustedes se den cuenta de lo siguiente. Bueno, yo lo que les estaba enseñando acá es por el type, como por eso puse 2 acá. Estoy regresando a esta para que veamos la línea 21. La línea 21, miren qué es. A ver, ¿se recuerdan que eso ya lo vimos? ¿Verdad? Entonces, veamos ahora la diferencia de qué sucedió. Mire, nos marca que T4 en la línea 24 y T3, la diferencia es que una es una clase str, ¿verdad? ¿Por qué creen ustedes que la volvió una str? A ver, ¿quién me dice dónde está el error? Miren los dos ejercicios, 2 y 3. A ver, ¿qué piensan ustedes? Profe, porque no se le indicó la coma al final. Exacto. ¿Y qué pasaría si pongo la coma al final de aquí? Ejecutemos. Miren, puede ir o al final de mi paréntesis o puede ir adentro de mi paréntesis, ¿verdad? ¿O qué hizo? Ustedes me dirán, ¿puede ir o no puede ir? ¿O qué hizo? Lo corrigió, profe. Usted Lo lo puso al corrigió. final, pero él lo corrigió. Lo corrigió. Bueno, para aquellos que todavía tengan alguna duda, veamos qué tipo Zacate 4. Ok, miren. Es una tupla T3 y T4 siempre sigue siendo una cadena, ¿verdad? Es un string. Entonces, si no está la coma, lo considera un string, una cadena. Dese cuenta que entonces nosotros podemos llegarnos a confundir solo por una coma, ¿verdad?
solo por una coma, mire. Mire qué cambio. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestra sintaxis, ¿sí? Entonces, sugiero que tengan mucho cuidado con su sintaxis. ¿Por qué puse el type? Para que todos podamos ver qué tipo es lo que estamos teniendo en esas variables, pues, ¿verdad? Entonces, ustedes acá se dan cuenta ahora que nuestras tuplas sí están ahí. Pero si nosotros eliminamos una coma, directamente entonces generamos nosotros acá un error, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué pasaría si nosotros de todas maneras elimináramos los paréntesis? Veamos en este caso. Si eliminamos el paréntesis, pero se queda con la coma, es el mismo caso de la que tenemos abajo. Siguen siendo tuplas, ¿verdad? O sea, no hay ningún problema, ¿sí? O sea que se las va a reconocer Python como tuplas. O sea, no importa la forma en que ustedes lo dejen. Lo importante es la coma para que ella sepa que es una tupla, ¿verdad? ¿Sí? Así es que esa es la sintaxis de la tupla. Les hice estos ejercicios de type para que pudieran darse ustedes cuenta cómo cambia ella en su momento. No marca un error, no se detiene, ejecuta, avanza, pero ha cambiado nuestros valores de objetos, pues, ¿verdad? Bueno, mutabilidad y tuplas elementos, seguimos viendo lo mismo. El operador corchetes selecciona un elemento de la tupla. Ver la línea número 30. ¿Qué dice la línea número 30? Print tupla 2, el corchete, el operador, posición 0. Y print, ¿verdad? Un espacio ahí. Como en las listas, la misma forma de interpretarlo. El operador segmento selecciona un rango de elementos. Veamos la línea 33. Dice, print tupla 2 de la posición 1 a la 3, ¿verdad? Veamos el ejercicio número 4 en nuestra pantalla. Esto básicamente ya empieza a hacer que nosotros podamos también ingresar a las tuplas. Lo mismo que hacíamos con las listas, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes que podemos ingresar a las posiciones? Esto pues es clave. Igual necesitamos nosotros poder entrar a la que tenemos almacenado en las tuplas, pues, ¿verdad? Este ejercicio pues es bastante sencillo, es ya que ya le fueron agarrando ustedes el proceso a lo que son las listas y a las cadenas, pues tupla se les está facilitando un poco. Lo que es importante son sus sintaxis. Veamos nuestro print de la línea 32. Es solamente el elemento A. ¿Por qué? Porque el elemento A es el objeto 0 de la tupla. Y la línea 35 nos da el tupla 2, posición 1 a la 3. La posición 1 es desde el B y la posición 3 es C. Entonces lo único que imprime pues es B y C. Eliminó A, D y E porque ya no los pedimos, pues, ¿verdad? Entonces nosotros nos damos cuenta que siempre podemos entrar o ingresar, como ustedes deseen, a la tupla. Siempre podemos nosotros estar dentro de la tupla y poder operar con ella, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ir a extraerle los elementos que necesitemos a la tupla. Hasta el momento, ¿alguna pregunta con las tuplas? Si no tienen ninguna pregunta con las tuplas, vamos a seguir. Dice, modificar un elemento de la tupla. Veamos. Si intentamos modificar un elemento de la tupla, obtendremos, ¿qué dice? Un error. No es permitido modificar elementos individuales de la tupla. Veamos el ejercicio 5. Aprendimos en la clase anterior cómo modificar elementos y el mismo procedimiento es ahora. Tupla 3 es A, B, C, D, E. Tupla 3, valor 0, le quiero meter una A mayúscula. Imprima tupla 3. Veamos qué sucede. Tengo algo en el chat, perdón. ¿Se pueden realizar operaciones entre ellas como sumar? Claro que podemos realizar operaciones entre tuplas también. Todo es permitido en las tuplas también.
Así como tenemos nuestras tareas pendientes que casi no todos han enviado aún. Me imagino que ya están un poquito más difíciles, pero no han enviado todos tareas todavía. En Discord he subido ahí cómo crear matrices y subí unos ejemplitos ahí para que les puedan servir. Bueno, veamos el ejercicio 5. Mire qué sucede. Error. ¿Por qué? A diferencia como vimos anteriormente, yo podía ir a sustituir un valor, ¿se recuerdan? Hoy no puedo hacerlo. La tupla no me permite ir a alterar uno de sus elementos. Miren, no me dejó. No pude meter la A mayúscula en la posición 0. O sea, queríamos quitar el primer elemento, el elemento 0, A minúscula y sustituirlo por A mayúscula, pero no dejó. Dice Catherine, buenas noches, yo soy nueva, puedo mandar las tareas de los temas que se han visto anteriormente. Así es, Catherine, puedes ver los videos en YouTube y enviar las tareas que están ahí. En el Discord están subidas todas las tareas, puedes ingresar al Discord o me escribes en un WhatsApp y te mando todas las imágenes de todas las tareas. Aunque si ves los videos, ahí están, puedes tomar un screen. Ok, vemos que no se pudo, da un error, ¿verdad, compañeros? ¿Se dieron cuenta? No podemos alterar la tupla, ¿verdad? No nos deja alterar la tupla. Ahora, ¿qué sí nos permite hacer Python con la tupla? Pues dice, bueno, tú quieres cambiar la tupla, ¿quieres cambiar la tupla? Pues cámbiala toda. Entonces te voy a dejar que la cambies toda. Entonces dice, aunque no podemos modificar un elemento de la tupla, sí podemos modificar toda la tupla. Aún así, solo cambiemos un elemento. Observemos bien la sintaxis de la línea 46. El elemento a modificar tiene paréntesis. Miremos la línea 46. El elemento que queremos meter tiene paréntesis, comillas simples y coma antes del cierre del paréntesis, más el resto de la tupla. Y le digo más tupla y en qué posición quiero yo que esta despliegue. O sea, si ustedes se dan cuenta, estoy yéndole a decir que desde la 1 para adelante. La posición 1 es la B minúscula. Entonces, básicamente le estoy diciendo concatena el elemento A mayúscula con la tupla desde su posición 1, que sería B minúscula, e imprimirme la tupla. ¿Sí? Entonces, vamos a ver el ejemplo nosotros en ejecución, que es más fácil. Yo sé que para ustedes como programadores y futuros programadores, ya son programadores, ustedes no se dejen de llamar así. Saben, en la universidad a mí me decía, el profesor decía siempre, ingenieros decía, y otros mis amigos les decían licenciados, licenciados, porque usted ya lo es. Media vez lo esté cursando, ya lo es. Mire esto, pues. Tupla 4 es igual a la E minúsculas. Tupla 4 le digo que es igual al elemento A mayúscula más el resto de la tupla 4 desde la posición 1. ¿Qué nos imprimió? A mayúscula, B, C, D y E minúsculas. Pude sustituir toda la tupla, pues, ¿verdad? E insertar el elemento que traté de hacer en el ejercicio 5 y no me dejó. Entonces, de esta forma, sí pude ir a cambiar el elemento. Veamos. Tupla 4 es string porque es ABCD. Y si yo le dijera a la tupla que ahora es numérica 1, 2, 3, print tupla 4, ¿qué sucede? Miren, la tupla pasó de ser string a numérica y de todas maneras sigue siendo una tupla, ¿va? No cambió, miren. Simple y sencillamente le mandé los valores entre paréntesis y ella sigue siendo una tupla, ¿verdad? Entonces, ella sigue modificándose, pero tuve que cambiarla toda. Si yo le dijera que solo quería cambiar un elemento, no me deja. O sea, ya aprendimos eso, eso es clave. No vayan a estarse quebrando la cabeza con que quieren hacer esto. No se puede hacer esto. Ejercicio 5 da error. No se puede hacer. Con ejercicio 6 hago esos arreglos. ¿Puedo cambiar toda la tupla? Puedo cambiar toda la tupla, como lo estaba haciendo desde la línea 49, hasta cambiarla de valor. Sí puedo. Lo que no puedo es ir a directamente modificar
un elemento de la tupla. ¿Estamos con eso? ¿No hay errores en eso? Hoy, como les digo, es una clase un poco más corta. Yo sé que para todos que están trabajando más noches, sé que nos hemos extendido en las otras, pero era necesario, dijo aquel. Hoy es un poco más corta la clase y sé que les va a servir mucho. Veamos en el chat, ¿tenemos algo? Dice, sí, señor. Ok, todos muy bien, Luz, gracias. Sigamos avanzando. Dice, asignación de tuplas. En ciertos momentos requerimos intercambiar valores de dos variables. Con el operador de asignación normal tenemos que usar una variable temporal. Por ejemplo, intercambiar A y B. Ver la línea 59. Si ustedes quisieran cambiar cualquier variable, hoy no lo veamos como tuplas. Yo sé que estamos hablando de tuplas, pero si ustedes quisieran cambiar un valor de variables, siempre se van a dar cuenta que ustedes siempre hacen A tiene un valor 1, B tiene un valor 2, y cuando usted quiere hacer que B ahora sea A y a la viceversa, pues usted usa una C que primero toma el valor de A y después usted le dice a B que ahora es igual a A. Usted hace ese juego, ¿verdad? Se recuerda que lo hacíamos mucho en programación. Dice Jimmy, pero la posición no es de ser 0 como en la pila. No, pero la posición no es de 0 como en la pila. No le entendí ahí, y Jimmy, si nos puede ampliar su pregunta. Regreso al ejemplo anterior. Si el ejemplo no fuera 0, no le entendí ahí, Jimmy, si me explica. Así es, cambió la posición 1, Jimmy. Recuérdese que 0 es la A minúscula. Y le dijimos que desde la posición 1 pusiera lo mismo. O sea, concatené mi elemento A mayúscula en la posición 0 con la posición 1 de la tupla 4, que sería B minúscula. Y avanzó la tupla, las unió, las sumó, ¿verdad? Concatenó la tupla con el elemento que mandé a cambiar. Que si ustedes quieren verlo así, no es que cambié un elemento, sino que hice una tupla pequeñita de A mayúscula y la sumé con la otra tupla, ¿va? Eso es lo que realmente hice, pues, ¿verdad? Sí. Bueno, salida a la duda, regresemos a esto. Ok, veamos entonces, dice, una asociación de pasos y más líneas de códigos en nuestro programa. ¿Qué podemos hacer? Dice, como pregunta. Veamos esto, dice, tenemos la tupla en la línea 55A, que es una tupla de strings ABC. Y la tupla B es numérica 1, 2, 3. Print A y print B, pues esto solo es para tenerlas de referencia antes de moverlas. Y de ahí le digo temporal es igual a, mire, prácticamente temporal o temp se volvió la tupla A. Y de ahí le digo que A es igual a B. Prácticamente ya cambié la tupla A, que era strings, a numérica. Y le digo a B que ahora es igual a temp, que temp era A, print A y print B. ¿Qué hice? Un gran juego aquel como el de los vasos con la chibolita adentro, ¿verdad? Usted que le muevo los 3 vasos y al final de cuentas quedaron movidas las variables, ¿verdad? Entonces veámoslo directamente acá. Vea que es bien interesante trabajar con tuplas. No crea que no puedo poner la tecla, usted. Lo que pasa es que uso un teclado gamer y son más duros, usted. Entonces, estoy acostumbrado a mi tecladito HP bien suavecito, valga la publicidad, y no gano ni un centavo por eso. Pero sí uso mi teclado más silencioso y todo, pero estos gamers de colores que ahora están bien cool, dicen los patojos, ¿verdad? Pero son más duritos, ¿no? Pero para los juegos sí me sirve. Bueno, mire pues, A es igual a ABC, solo las imprimí en las primeras dos líneas y imprimí la B, 1, 2, 3 para referencia. Mire ahora cómo quedaron, porque la línea 64 y 65 mandé a imprimir otra vez A y B. Lo único es que ahora cambiaron. A es la numérica y B es la de caracteres, string. ¿Qué hice acá? Hice una asignación de tuplas. Esto lo vemos normalmente en las variables, esto normalmente lo vemos en la programación que estemos haciendo. Usted puede decirle A es igual a 10, B es igual a 5 y ahora quiero cambiarlas. Va a necesitar una variable temporal, porque si usted hace de una vez el A igual a B, usted lo que está haciendo es de una vez sustituirlas y no le queda. O sea, algún valor tiene que agarrar una o le va a dar un error que no puede
va a perder un valor. O sea, al final de cuentas va a tener dos variables con el mismo valor porque no las cambió de valor antes o no guardó esa información previa. Entonces aquí usted hace este procedimiento. Ahora, ¿por qué le enseñé este procedimiento? ¿Por qué se los estoy enseñando? Porque esa es la forma en que a veces requerimos cambiar valores. Pero esto es tedioso. Esto es tedioso, mucha línea de código. Mire, imagínense que para poder hacer esto, mire todo lo que hay que escribir. Es demasiado. Pues entonces, ¿qué tenemos acá? Mire, si tenemos que intercambiar variables, muchas veces el código tiende a ser engorroso. Python proporciona una forma de asignación de tuplas que resuelve este problema. Veamos comentario de la línea 71. El lado izquierdo es una tupla de variables. Mire usted la línea 71. Vemos que A y B es la misma ejemplo de anteriores. A y B las estoy asignando en el lado izquierdo. Y el lado derecho es una tupla de valores. Cada valor se asigna a su respectiva variable en el orden que se presenta. Las expresiones en el lado derecho se evalúan antes que cualquier asignación. Esto hace a la asignación de tuplas una herramienta bastante versátil. O sea que a única diferencia de lo que hemos ido aprendiendo, la línea 71 se evalúa de derecha para izquierda. Mire, ella primero evalúa de derecha a izquierda. ¿Qué tenemos en rojo? Dice el número de variables a la izquierda y el número de valores a la derecha deben coincidir. No puedo mandar 3 y 2 de otro lado, 3 del lado izquierdo y 2 o 1 del lado derecho, ¿verdad? No, debo hacer esto. Repasemos qué dice el comentario de la línea 71. El lado izquierdo es una tupla de variables, ¿ok? O sea que A y B, que comienzan al lado izquierdo, son tuplas. Pero el lado derecho es una tupla de valores. Mire. O sea que B y A tienen unos valores. A y B va a recibir. Son variables que se van a volver una tupla, ¿verdad? Se van a volver una tupla. Y de ahí imprimo A e imprimo B. Recuerden que los prints están por ejercicio, pero si no estuvieran los prints, mire qué sencillo hubiera sido cambiar las tuplas. Veamos el ejemplo anterior. Mire eso. Qué desmadre, ¿verdad? Y mire cómo se cambiarían las tuplas aquí de sencillo. Sí puedo hacerlas de esta forma. Entonces, veamos el ejercicio correr. Ay, dale con el 3, va ustedes. Me voy a amputar ese dedo mejor para que no lo... Ok. Ok, tenemos nuestro ejercicio 7B. Mire. Qué práctico. La tupla es A, B, C y la B es 1, 2, 3. Print A y B, aquí lo vemos en las primeras dos líneas, no hay ningún problema. De ahí le digo A, B es igual a B, A, print A y B. Y cambiaron, miren. Ahora A siempre es 1, 2, 3 ahora y B es A, B, C. Cambié las tuplas de orden, ¿verdad? No hubo ningún problema, las asigné en viceversa y no tengo que usar una variable temporal, ¿verdad? En tuplas sí lo puedo hacer, ¿verdad? Entonces, en tuplas ustedes sí pueden invertir los valores de esta forma. ¿Sí? No importó que una fuera string y la otra fuera numérica, ¿verdad? Entera, ¿va? Entonces, no hubo ningún problema en ellas, pues, ¿verdad? Si alguien va teniendo alguna duda o pregunta, no duden en abrir su micrófono o escribirla en el chat y la leemos todos juntos. ¿Enterados entonces con lo que llevamos de las tuplas hasta este momento? Bueno. Tuplas como valores de argumento y retorno. Ya volvió a tocar las funciones, dicen algunos, ¿verdad? No les gustan las funciones, pero bueno, son parte de ya nuestra programación. Tuplas como valores de argumento y retorno. Las funciones pueden recibir tuplas como argumento y devolver tuplas como valores de retorno. Así podemos asignar el valor de retorno a una tupla con dos variables, ver la línea 88. Mire. Tenemos una función intercambiar XY, recibe los argumentos XY, XY igual a YX, es lo mismo que acabamos de hacer anteriormente, solo que en una función, print X, print Y. A es igual a ABC, B es igual a 1, 2, 3, print A, print B, intercambiar a B, ¿verdad? O sea, aquí regresó a la llamada, ¿verdad? O sea, el programa pasa por la línea 77, no hace nada,
llega a la 82, ve que tiene una tupla, llega a la 83, ve que tiene una tupla, las imprime y llama a la función y en la función se intercambian los valores. Es lo mismo que acabamos de hacer, pero ahora como función, enviándolas como un argumento, ¿verdad? Y teniendo un retorno también de tupla. Puedo retornar una tupla como una salida de retorno de una función, ¿sí? Ok. Y me faltó quitarle a este, ¿verdad? Bueno, veamos qué hace nuestro codiguito acá. Mire, hizo lo mismo, ¿verdad? ABC, 1, 2, 3, y de ahí vuelvo a imprimir X y Y, solo que son aquí ahora, pero dése cuenta que X de todas maneras recibió la tupla A. O sea, aquí no hay pierde, hagamos las flechitas, hagamos el trazo de la línea 90. Dice A entra en X en la función en la línea 79 y B del argumento 90 entra en el argumento Y de la función de la línea 79. Ejecuta 80, que es lo mismo que teníamos en la línea número 73 del ejercicio 7B. Es lo mismo, solo que aquí son otros nombres, porque aquí se llaman XY ya los argumentos. Y le digo, imprima X. X, ¿quién era? Es el valor enviado en A. Y Y, ¿quién es? El valor enviado en B. ¿Qué hizo? Las cambió. ¿Qué le envié a la función intercambiar? Una tupla completa, mire. ¿Y qué me retorna a ella? Un resultado de tupla también. O sea, me retorna una tupla. Así como le envío una tupla, me retorna una tupla también. Entonces, las funciones pueden recibir tuplas, ¿sí? Y nos pueden devolver tuplas también, ¿sí? Interesante, porque empezamos a manejar mayor facilidad de hacer programas, ¿sí? Empezamos a hacer mejores programas ya. Y dice, números aleatorios. Hoy, como le dije, es una clase más express. La gran mayoría de los programas hacen lo mismo cada vez que se ejecutan. Esto es, son determinísticos. El determinismo generalmente es una buena propiedad, ya que esperamos que los cálculos produzcan el mismo resultado. O sea, usted tiene un sistema donde sabe que mete una factura, la factura debe dividirse dentro del impuesto de IVA que su país maneje, debe extraer el ISR y los demás impuestos que genera, y usted sabe que lo único que va a estar cambiando es el valor, pero usted sabe que la factura y el proceso siempre va a ser el mismo. Usted tiene un producto de inventario de su tabla de inventarios en la base de datos y usted decide moverlo. Usted sabe que el elemento siempre lo va a mover, ya sea para una salida de traslado de bodegas o ya sea porque lo vendió o ya sea porque lo dio en garantía. Esas son las formas en que usted mueve un producto de su inventario. Usted sabe que el sistema siempre va a hacer lo mismo. O sea, a pesar de que él tenga opciones, pero siempre va a hacer lo mismo. A nivel de los videojuegos o juegos de azar, requerimos procesos aleatorios que generen números de pseudocódigos. Ya medio habíamos estado viendo esto. Salía más fácil el ejercicio de Capicúa. Claro que salía más fácil el ejercicio de Capicúa, pues, ¿verdad? Sí, porque puedo utilizarla o voltearla, ¿verdad? Y ya me hubiera dicho directamente que sí. Así como vimos la clase anterior, que se dieron cuenta ustedes que se pueden convertir de listas a cadenas también, pues, ¿verdad? Y las últimas dos funciones que aprendimos nos podían dar esas viceversas, pues, ¿verdad? Ahora, veamos este ejemplo. Estamos hablando. ¿A cuánto les gustan los videojuegos acá o ya no juegan? Bueno, pues cuando quieran en mi Discord también tengo una sección de juegos. Juego varios juegos también ahí. Y me gustan mucho los juegos y vemos nosotros que ahí es impredecible lo que va a suceder, ¿verdad? Siempre va a ser impredecible. Sí, 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 levantó la mano Omar. Ah, bueno, que le gustan los juegos también. Esa era la idea. Ok, bueno, des en cuenta ustedes que los videojuegos hoy son súper sofisticados. Y nosotros como programadores nos damos cuenta directamente que los juegos han evolucionado. ¿Sí, Omar? No, no iba a hablar Omar, sí.
Bueno, des en cuenta que los videojuegos han evolucionado. ¿En qué sentido? Ustedes dirán, ah, es que yo quiero ser creador de videojuegos. Sí, podemos ser creadores de videojuegos. Entonces, no tengas pena, Omar. La idea era que habías levantado tu manita. Cuando nosotros vemos esos juegos que hoy hay, ¿verdad? Dota 2, Fortnite, ¿verdad? Vemos Hearthstone, vemos Warcraft, ¿verdad? Vemos varios juegos y hoy también vemos la tendencia de los juegos de videoloterías que cómo están de los casinos online, que cómo están devolucionados. Todos ellos muy bien, usted ve los colores, usted ve las resoluciones, las gráficas, pero hoy los videojuegos no trabajamos solos. ¿Sí? Si tú me hablas de videojuegos de los ochentas, el programador hacía todo, ¿verdad? El programador hacía el muñequito, hacía Mario Bros. Y hacía el muñequito de Pitfall, hacía Pac-Man, ¿verdad? Y hacías todo tú lo hacías tú completo en tu código de programación. Hoy no, hoy los videojuegos pues requieren mayores aplicaciones, incluso hasta AutoCAD, utilizas de Adobe, ¿verdad? Utilizas Photoshop, Illustrator y otro montón de programas. Te tienes que juntar con un diseñador gráfico, te tienes que juntar con un productor de audio. En mi caso, pues mi hijo más grande está en segundo año de diseño y animación digital. Él pues quiere trabajar todo lo que es la animación japonesa y ya está haciendo animaciones japonesas. Eh, eh, Aparte de tener una mano alzada, ya utilizar tablets de dibujo. Mi otro hijo, que comenzó este año, pues le ha gustado la música por años, porque yo también soy músico, y él está en producción musical. Y ahorita hicieron un proyecto donde el más grande tenía que hacer una animación de 1 minuto y pico, de animación así tipo japonesa, y vinieron ellos y el otro le hizo toda la música a través ya de beats y de todo esto a través de softwares, como ya ha aprendido, aparte de que tenemos instrumentos, pero toda digital. Y según el movimiento y según lo que el personaje estaba haciendo, así se intensificaba la música, ¿no? Si tú te das cuenta, todo esto también está en los videojuegos. O sea, hoy no te puedes decir tú me siento y yo voy a crear un juego. Sí, puedes crearlo, pero nosotros como programadores lo que hacemos es el núcleo. Nosotros hacemos ese elemento que hace funcionar, que hace decir, bueno, el muñeco, tú presionas el botón A, él hace esto. Si tú te vas para allá, el muñeco hace esto. Si tú mueves estas secuencias, haces esto. Tú analizas todos los movimientos que el muñeco y hacia dónde tiene que irse, qué tiene que hacer. Si son juegos de azar, tú determinas todo esto. ¿Y cómo hacemos todo esto? Hoy tú te puedes ver Grand Theft, que te puedes subir en un carro, puedes entrar en una tienda, puedes sacar tu celular. El juego no tiene parámetros establecidos. O sea, no son parámetros la palabra correcta. Mis hijos le llaman a esto, a ver si tú sabes cómo se llaman, si te gustó la película de Pexeles, a esto se le llaman ¿qué? Patrones. Nuestros juegos noventeros son llenos de patrones. Tú sabías cuándo Donkey Kong lanzaba esto, tú sabías cuándo Pac-Man hace esto. Hoy los juegos no tienen patrones. Hoy los juegos son aleatorios. O sea, le dan la facilidad al player de hacer lo que quiera. Y los juegos de azar, no digamos, ¿verdad? Las videoloterías, PokerStar, todos ellos que tienen sus versiones digitales, no las presenciales, te permiten juegos pseudoaleatorios. Entonces, los juegos son pseudoaleatorios y para eso necesitamos también aprender a programar con pseudoaleatorios y para eso utilizamos una función random. Ya la habíamos mencionado anteriormente, pero hoy la vamos a terminar de pulir. Para utilizar random, yo debo importarla. O sea, es una clase que debo de importar, tipo en la línea 92, tipo import random, y puedo ejecutarlo. Vamos a irlo a ver al código más fácilmente. ¿Y por qué te estoy enseñando random hoy? Y tú dirás, ah, bueno, pero eso ya no tiene nada que ver con las tuplas. Pues es similar, sí tiene que ver con las tuplas, algo que tiene que ver con toda la programación. Y si te gustan los videojuegos, pues vas a ser amante del random, ¿verdad? Entonces vas a tener que prepararte muy bien con la función random. Entonces, veamos qué hace random aquí. Le estoy diciendo a random que en un rango a 10 me dé números aleatorios, ¿sí? Le estoy diciendo que me dé números aleatorios. Entonces, lo voy a ejecutar y mira, 71, 84, tal. Nunca llegan a ser 1 porque no están siendo 1, ¿verdad? Porque la variable no está llegando a ser 1. Le pedí 10 valores y él random genera números desde 0 a 1, ¿sí? Genera desde 0 a 1. Claro que si yo cambio esto,
entonces ya va a cambiar. O si yo le digo que genere cierta cantidad de números, también va a cambiar, ¿sí? Entonces, si lo vuelvo a ejecutar, ¿será que vuelve a dar el mismo resultado? No, ¿verdad? Miren, y si lo vuelvo a ejecutar, no. Claro que aquí existe una probabilidad muy grande de que me pudiera volver a dar el número, porque estoy en un rango muy restringido. Si yo le pidiera al programa que me diera 100 números, es muy probable que alguno se pudiera repetir. Claro que yo ahí ya sin anteojos ya no miro, ¿verdad ustedes? Pero es probable que se pudiera repetir, porque yo le pedí ya un rango más amplio. Mientras más chiquito sea mi rango, puede ser entonces, digámoslo así, que sí se llegara a topar en repetirse. Pero es muy difícil, ¿verdad? Pero no imposible. Lo que no quiero es que me crean ustedes que no. El profe dijo que no se repetían los números y se me repitió. Sí, esos son aquellos crasheos que les dan a los videoloterías y a los videojuegos, ¿verdad? De azar, ¿verdad? Esos juegos de azar o los casinos tienen mucho cuidado. Ellos tienen mucho cuidado que el random no te pueda repetir el número. Incluso, ¿cómo podrías hacer para que el número no se repitiera? A ver, ¿quién me da una solución? ¿Quién me dice algo? Hablado, verbal, no en código, verbal. Tu lógica, ¿qué te diría que tendrías que hacer? A ver, compartan su experiencia, su pensamiento hablado. Abra su micrófono y dígame. Imagínate que te dicen, haz un código de programación para un casino y necesitamos que tú adivines números, pero no puedes seleccionar o el random no podría tirar el mismo número dos veces seguidos. ¿Qué harías? A ver, ¿quién me dice algo? No se queden calladitos. A ver, imagínate que estás trabajando para un casino y casino te dice, queremos tener una sección donde la persona adivine un número de 1 a 10 y pueda apostar desde 100 a $1000. Si adivina el número a la primera vez, se gana $1000 y si lo adivina en 2 intentos, se gana 500 y si lo adivina en 3 intentos, se gana $100. Pero importantísimo, no se podría repetir el mismo número la próxima vez que él vuelva a participar. ¿Qué harías? Buenas noches. ¿Sí? Yo lo que haría es una secuencia if Ujú. diciendo de que si ya pusieron un número, no se puede volver a repetir. Ok. Me parece muy bien la idea. ¿Qué más aporta o la agranda? Ay, ahí sí no le sé decir. Ok, me parece muy bien, me parece bien. Entonces, voy a decir yo mi lógica. Claro, cada programador podemos pensar diferente, ¿verdad? Pero mi lógica yo haría lo siguiente. Ok, tú me dices, bueno, el casino me dice, tenemos la adivinación de números. Ok, entonces yo te digo, bueno, creo una tupla con los números que me estás diciendo. Si el rango es de 1 a 10, porque pues son apuestas rápidas, a la gente le gusta perder su dinero rápido en los casinos, ¿verdad? Entonces me dices, tú debes adivinar números de 1 a 10. Ok, entonces vengo y creo una tupla de 1 a 10. Y entonces vengo y creo este for random que estamos viendo acá y le digo, bueno, ejecuta la tupla y métela ahí adentro y dame un número aleatorio. Ok, me da el 7. ¿Qué haría yo? Lo voy guardando en una lista y digo, bueno, salió el 7, guardo el 7, la persona adivina. ¿Ok? No adivinó en el primer intento, en el segundo, en el tercero, el número pasa guardado a la lista. Pongo un random nuevamente donde busque la tupla y le diría, bueno, saca otra vez el número. ¡Pum! Saca 7 otra vez, viene y va a la lista que se está empezando a crear y le dice, oh, no, el número está en la lista. Vuelve a hacer el random. No puedes ejecutarlo, ¿va? Estamos hablando de la lógica. Ya en programación sería muy diferente, ¿verdad? Entonces, así debería ser. Agarra un número y viene y le dice, ok, mira, ya ese número ya lo usaste o no lo usaste. Si no lo usó, ok, lo puede tomar, pero lo almacena para poderlo no repetir. Al final de cuentas, le va a ir permitiendo al usuario que tenga una menor cantidad de números. Claro, yo debería pensar que al llegar a 5 números ya que la persona ha jugado, si es el mismo player, yo debería volver a reinicializar
toda mi lista que ya se usó de números. O ya le podría volver a permitir que repita, ¿va? Porque si no, también estoy cerrando demasiado el rango de números. Tal vez con 3 o 4 intentos yo debería permitirle al usuario que pudiera volver a adivinar y ahí ya se podría volver a repetir el primer número cuando él empezó a jugar, ¿verdad? Es lo que a veces nos pasa a nosotros. Yo no sé quiénes han ido, pero a quienes les gusta ir a los casinos o a las máquinas de azar y en un momento dado se da cuenta, hijo, la otra vez volvió a tirarme lo mismo, ¿verdad? Después de un rato que usted está jugando, la máquina vuelve casi que al mismo patrón, ¿verdad? Aunque ahí es muy delicado porque si usted se da cuenta, a veces llegan hasta apagar la máquina y la vuelven a encender para que se reinicialice el código, ¿verdad? O ya pueden tener acceso remoto y ellos mismos reinicializan las máquinas, pues, ¿verdad? Lo que quiero es que usted tuviera un entendimiento de lo que estoy hablando. O sea, ¿a qué es lo que realmente estamos haciendo acá? Entonces, quería que usted se dé cuenta porque aquí el random está funcionando. ¿Cuál es su sintaxis? Ahora veámosla rápidamente. Dice, for i en el rango 5, x es igual a random, random. Random, como les dije, sin ningún valor, lo que hace es ir a buscar números entre 0 y 1. Print X. Entonces, yo lo vuelvo a ejecutar y tengo números aleatorios completamente diferentes. Ahora, con esto hay que tener mucho cuidado, porque cada vez que ejecutes tu programa, el resultado va a ser diferente. Aquí tú no puedes venir y decir, después de un ciclo random, si ese número es tal, haz esto, porque cada vez tu programa va a ser diferente. Puede que en un millón de veces te vaya a corresponder que sí lo haga, ¿verdad? Si estás utilizando un random para una condición, pues, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado, porque entonces puede ser que nunca se cumpla el ciclo, ¿verdad? De un while, ¿verdad? Entonces tendrías que tener mucho cuidado de meterlo para sea una condicionante, ¿verdad? Usarlo como una condicionante para que haga algo tu programa, porque cada vez que corra tu programa va a ser completamente diferente, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Veamos otro ejemplo siempre de random. Perdón. Ya me pasé, me adelanté. No, ahí estamos. Ok, veamos otro ejemplo de random. Dice, creamos una función que cree una lista de números aleatorios. Recibirá un parámetro entero que se especifique el número de elementos a generar. El valor de retorno es una referencia a la lista construida. Hay posibilidad que se pueda repetir cuando el rango es muy corto. Existe la probabilidad que se repitan los resultados. Veamos. Import random. Ahora creo una función, lista aleatoria, que recibe el argumento n. S es igual a 0, posición, por n. Para i, un for en el rango de n, s, posición i, o sea, la i que tengo como contador, ¿verdad? Del for, sea random. Return s. Este retorna s. Miren cómo es eso. Entonces, mando en la 108 a imprimir lista aleatoria 8, que la estoy mandando a llamar con el argumento 8 para que entre a la lista. Ok. Se dirá, ¿qué chirajo hizo ahí el profe? Pues mejor vayamos a ver, dijo aquel, ¿verdad? Yo sé que ustedes con el código funcionan mejor, ¿verdad? Esto es como aquello, ¿verdad? La conta en teoría, qué dolor, ¿verdad? Pero en práctica uno se vuelve pilas, ¿no? Ok. Veamos qué resultado nos va a dar. Perdón. Ah, no liberé el import. Ahí está, mire, de novato. Ok. Y ahí está, mire. Ok, ahora sí hay algo bien interesante, ¿verdad? En el ejercicio 9, los datos eran aleatorios. Hoy aquí, ¿qué vinieron a caer? ¿En dónde se guardaron? A ver, ¿quién me dice en dónde se guardaron? ¿Qué tipo es esa salida? Una Díganme. lista. En una lista, ¿verdad? Lo metí en una lista, ¿va? Era lo que estábamos hablando antes, ¿verdad? El juego de azar. Entonces yo fui metiendo en una lista. Así es, Luz, en una lista también. Entonces, puedo meter mis valores en una lista, ¿sí? Esto es bien importante porque entonces ustedes acá se van a dar cuenta de cómo operar básicamente también el random y poderlo almacenar, pues, ¿verdad? O sea, que puedan irlo guardando. No solo que se imprima. El ejercicio 9 solo imprime el random.
Aquí sí ya se queda con un valor. Ahora, adicionalmente yo podría también almacenar el resultado de la salida y meterlo en una variable que sería una lista y guardarla, ¿verdad? Y que se vaya quedando ahí para comparaciones, pues, ¿verdad? Cada vez que el programa esté en ejecución. Recuérdese que cuando el programa vuelva a ser interrumpido y vuelva a ser ejecutado, sus valores son aleatorios nuevamente, ¿verdad? El caso de una maquinita, el caso de un juego. ¿Será que si usted abre Call of Duty ahorita, me obliga el juego, pues, ciertas pantallas sí, ¿verdad? Pero me obliga el juego a que cuando mi player ya está ahí con su arma cargada, yo pueda irme para el frente, pueda caminar en diagonal, pueda caminar en diagonal a la izquierda o pueda agacharme. ¿El juego me lo impide? ¿Sabe qué voy a hacer yo cada vez que se inicia mi consola o mi sección de juego en esa parte? ¿El juego sabe qué voy a hacer yo? No, es aleatorio, va. En el momento en que yo dé el primer movimiento, las secuencias del juego cambian, ¿va? Y sabe que me tiene que presentar otro tipo de pantallas para donde yo esté caminando, para lo que yo esté haciendo, ¿verdad? Entonces, pero no funciona igual siempre, ¿va? Que tú y yo, por lo general, agarramos nuestra M16 y caminamos recto o empiezas a salir en dirección a la derecha porque siempre te gusta salir así, es muy diferente. Ese ya es un criterio de jugador, pero el juego no me está limitando a que yo tenga que hacer eso. Ahora, si tú recuerdas los juegos de los 90, el famoso Contra, Wolfenstein 3D, Pitfall, Pac-Man, por lo general te llevan al mismo movimiento siempre, pues, ¿verdad? Entonces, ellos no utilizaban un movimiento tan pseudo aleatorio, ¿verdad? Sí había, pero no tan marcado como los juegos de ahora, ¿verdad? O los casinos, pues, ¿verdad? Entonces, ¿hay alguna pregunta ahí hasta este momento con los valores que hemos estado viendo? Interesante, ¿verdad? Porque uno a veces dice, bueno, ¿y en qué aplico las cosas? Pues hoy te estoy dando un poquito más de aplicaciones, pues, ¿verdad? En lo que lo vas a poder estar utilizando en el desarrollo de tus programas. Te va a tocar hacer muchas cuestiones a random también. Matemáticamente vas a hacer mucho random también. Ok, muy interesante. Gracias, Luz. Bueno, veamos qué tenemos ahora. El método count. Ok, como todo, ¿verdad? Tenemos que poder contar, dijo aquel, ¿verdad? El objeto de tipo tupla integra una serie de métodos integrados. Estos se llaman métodos. Veamos algunos de ellos como count. Count, su sintaxis es count y paréntesis. Este método recibe un elemento como argumento y cuenta la cantidad de veces que aparece en la tupla. Veamos el ejercicio 11 aquí en grande. Yo sé que se les facilita verlo acá, por eso es que los pongo acá y después me los llevo al código que ya es un poco más pequeño. Pero me gusta verlo acá para que ustedes lo puedan ver más amplio. Línea 112. Tenemos una tupla que se llama valores y tiene un valor string que dice Python, tiene un valor booleano que es true, tiene un valor string que es SOPE, tiene un valor entero, iba a decirles, 5 y tiene otro valor nuevamente string Python. Yo le digo imprima si true. Dense cuenta que este no es una condición booleana, este es un string, ¿va? O sea, estoy metiéndolo entre comillas, le estoy diciendo que si el texto true, o sea, aquí estoy diciendo que imprima true, ¿verdad? O sea, true como texto, no se vayan a hacer bolas, ¿verdad? Es texto, o sea, ahí pude poner cualquier cosa. Si el texto dice valores.count true, si encuentra true, ¿verdad? Me devuelva la posición o la cantidad de veces que lo encontró. Perdón, esta es la posición, ¿verdad? Cuenta la cantidad, o sea, ve si true se encuentra, perdón, ve cuántas veces estaba. SOPE igual, miren, valores count, el 5 valores count y Python valores count. Veámoslo directamente en el código. ¿Qué mandé a hacer? Un conteo, ¿verdad? Les fui a decir que hiciera. ¿Por qué puse Python 2 veces? Porque quiero que ustedes se den cuenta cuántas veces se encuentra Python, pues, ¿verdad? La palabra Python. Entonces, con esto ustedes pueden ir también a realizar búsquedas, pues, ¿verdad? O conteo, ¿verdad? Es lo mismo porque les va a servir para ambas cosas, pues, ¿verdad? Van a poder buscar y van a poder contar y a través del conteo pueden resolver. Miren,
Entonces, ¿qué dice la línea 115? True, valores count true. ¿Qué dice? Con valores count true, dice que lo encontró ¿cuántas veces? Una vez. SOPE, valores count SOPE, o sea, busque en valores, en mi tupla valores, cuente cuántas veces se encuentra SOPE. Una vez. Valores count 5, busque en la tupla valores y cuénteme cuántas veces se encuentra 5. Miren. ¿Sí? Búsqueme la palabra Python en valores. ¿Cuántas veces encontró Python? 2 veces. ¿Sí? Entonces nosotros nos damos cuenta cómo la tupla puede irnos a dar a nosotros también por medio del método count. Me puede ir a decir cuántas veces aparece un elemento dentro de la tupla. ¿Sí? ¿Cuántas veces está? Esto es muy funcional porque ustedes pueden decir, bueno, ¿cuántas veces se me repite el elemento? Pues, ¿verdad? O cuántas veces recibí algo en el texto. Esto te puede servir cuando recibes, que ya lo vamos a ver ahorita, cuando recibimos archivos, como puede venir una información de un email, como puede venir otra información de algo, y tú dices, ah, bueno, pero tengo que eliminar lo que se ha duplicado. La persona tal vez puso 2 veces su email y no eran 2 veces su email, lo voy a eliminar yo mismo. Cuando tú haces tus códigos, puedes eliminar lo que el usuario tal vez escribe 2 veces, pues, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, veamos el otro método de la tupla, es index. Comparte el mismo método index del tipo lista. Se recuerdan que también en las listas vimos index. Este método recibe un elemento como argumento y devuelve el índice de su primera posición en la tupla. Este va a buscar en dónde lo encuentra la primera vez. Ojo con esto, dónde lo encuentra la primera vez. El mismo ejercicio. Miren, el mismo ejercicio. Python true SOPE 5 Python. Valores index 5. Mire, ahora le fui a decir a la tupla valores, dime en dónde está el elemento en su primera posición. O sea, ¿dónde lo encuentras? ¿En dónde está en la tupla? ¿En qué posición está en la tupla? El otro vimos que nos daba la cantidad de veces que está en la tupla. Count, como el mismo dice su nombre, ¿verdad? Los cuenta. Y en este caso, index me va a decir en su primera posición que lo encuentre de la tupla. Me va a dar su primera posición. Miremos si es cierto. ¿Dónde está el 5? A ver, Python es 0, true es 1, sup es 2 y 5 es la posición 3. Valores index SOPE. SOPE en dónde está? Python es 0, true es 1, SOPE es 2, el 2. Python tiene 2 elementos dentro de la tupla. Entonces veamos dónde encuentra el primer Python, en la posición 0 y se detuvo. No avanzó a la siguiente. No fue a buscar la siguiente. Aquí yo te podría dejar una tarea, ¿va? Pero no te la voy a dejar porque ya está suficiente la tarea que vas a hacer. Te podría decir, ve y dime entonces cuál es la siguiente posición del otro elemento que se repita, ¿va? O el programa debería decir, no se encuentran más elementos de su elemento buscado dentro de la tupla. Esto es como cuando buscas en una base de datos, ¿verdad? Y te dice, no hay ese archivo en su máquina. ¿Qué crees que hace tu Windows cuando tú te paras en el search de tu explorador, no del navegador, del explorador de files, de archivos, y mandas a buscar un archivo y no lo encuentra? Hace un recorrido de todos los archivos en tu máquina y te dice si está o no está. Y si está con algo parecido el nombre, te trae todos los que empiezan a llamarse igual o donde usaste ese nombre, ¿verdad? Y te trae todos los que se llamen, sean de PowerPoint, sean de Excel, sean de Python, sean de Photoshop, sean de Freehand, te los va a traer. ¿Qué hace él? Hace un mecanismo como este, ¿verdad? Claro que muchísimo más complejo, ¿verdad? Pero hace un mecanismo como este, pues, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace realmente Index. Index te permite ir a traer esa posición, o sea, donde está en tu tupla el elemento. ¿Ok? Index con error, solo para ir terminándolo, dice, el método devuelve una excepción value error si el elemento no se encuentra en la tupla o en el entorno definido. Veamos el ejercicio 13. ¿Qué mando a buscar yo? La tupla es la misma, valores, Python true, SOPE 5 Python, pero le mando a decir index lenguaje C.
como este no es un curso de lenguaje C, nos va a dar error porque estamos en un curso de Python. No, bromas. Mandamos a buscar algo que no se encuentra. Esto es como cuando tú mandas a buscar en tus archivos y te dice que no encontró ningún valor con ese nombre, ¿verdad? Entonces, pero ellos sí ya hasta te dicen, no hay archivos que se llamen con ese nombre. Eso deberíamos hacer nosotros, ¿verdad? Mira, dice que lenguaje C no está en la tupla. Mira la última línea, dice not in tuple. O sea, no está en la tupla. Claro que aquí yo debería levantar una banderita booleana, ¿verdad? Y si no encontró nada, dígale al usuario que no está su palabra dentro de la tupla, ¿verdad? Entonces, tú ya tienes que ingeniarte todas tus programaciones defensivas que hemos ido usando hasta este momento, pues, ¿verdad? Y veamos para ir terminando. Dice, cuidar el seguimiento del número de la numeración. Dice, una tarea común es iterar sobre una secuencia mientras cuidas el seguimiento de la numeración de un elemento. Podríamos usar un bucle while con un contador o un bucle for usando una función range y una función len. Como tú te recuerdas, len te da el menos un espacio, ¿sí? Menos un elemento. Veamos acá, creamos la tupla tecnologías en la línea 137. Sope, Plone, Pirámide, Oso. Y le digo, recorra en el rango 0 a len tecnologías, desde su posición 0 hasta tecnologías menos 1. O sea, que quiere decir que es el último elemento después del último menos 1. O sea, que es ese mismo. Print y tecnologías i, que me los imprima. Con i, mira, puse la variable i de nuestro for para que se pueda ir haciendo una viñeta. ¿Sabes qué es una viñeta? En mi país la viñeta es la que va poniendo las numeraciones para abajo conforme tú estás trabajando. Cuando estás en Word y pones 1, pones 2, y pones 3, y pones 4, perdón, y vas de esa forma numerando. O sea, quieres numerar tu tupla, sus elementos, mira. 0 sope, 1 es plone, 2 es pirámide, 3 es oso. Si yo agregara uno más, tengo que ponerle sus, ¿sí? Nos va a dar uno más y lo numera, mira, 4, ¿verdad? Entonces me permite también hacer la numeración de mis elementos dentro de la tupla. O sea, si tú quieres numerarlos y llevar el control de ellos, o si en algún momento tu programa te exige que debas numerar los contenidos de tu tupla, claro que aquí no debería ser 0, ¿verdad? Entonces yo debería arreglar mi código, ¿sí? Como tú ya has empezado a ver en todo este curso, y deberías hacer que 1 pues fuera sope para el usuario, aunque en elementos sí es el elemento 0, pero el usuario nunca te va a topar como registro 0. Esto es como cuando tú le das un nuevo registro a la base de datos. Imagínate que le das nuevo registro y al usuario le dijeras que esa es la factura 000. ¿Qué crees que pasaría? El usuario va a creer que hay error, ¿verdad? Porque le dio el elemento 0, pero tú no le vas a dar el 0. Tú vas a tener que hacer un contador más 1 y decirle que la factura es la número 1 para él, pero para tu sistema está ocupando una posición número 0, pues, ¿verdad? O sea, la factura 1 está en la posición 0, ¿verdad? Eso es lo lógico en un sistema. Entonces, hasta este momento, básicamente, eso es las tuplas. Yo hice un resumen acá para que tú puedas entender un poquito más lo de las tuplas. ¿Qué son las tuplas? ¿Sí? Profe, Sí, ¿escucho? pena que lo interrumpa. No, no, ¿Se puede retroceder un momentico al código? claro. Pero, bueno, sí, ahí aparece. Con lo que usted estaba diciendo respecto a la numeración, ¿qué debemos hacer ahí? Hacer un contador con I más 1, para que Ok, vaya sumando. correcto. Entonces quiere decir que for no me lo va a solucionar. Lo tendríamos que solucionar con un bucle while. Porque el contador entonces, ¿se recuerdan cuando en las clases anteriores les enseñé que antes de imprimir, de una vez subiéramos el contador?
Entonces, subo el contador y ya hago mi impresión de la línea 139. Entonces, I va a ser 1. O sea, entra en el ciclo 0. O sea, I es igual a 0 cuando está fuera del bucle. Entra al bucle while, sube el contador, porque le viene y le dice, si I es menor que len en tecnologías, haga lo siguiente. I es igual a 1. Print I, tecnología es I. Entonces, ¿qué hizo prácticamente I? Ya es 1. Él ya es 1. Aunque no está haciendo el ciclo 1, porque está haciendo el ciclo 0, pero está haciendo, ya la variable ya es 1. Entonces, cuando yo le haga print I, automáticamente ya ese valor ya es 1, aunque todavía está en la primera vuelta, ¿va? Cuando él pase, vuelva a dar vuelta, le va a decir, bueno, y ya es 2, ¿verdad? Pero él está recorriendo la lista todavía en el ciclo, pero para impresión ya el contador cambia. El contador lo cambio antes de su impresión, pero no lo cambio para que afecte en el ciclo, ¿verdad? Eso y ejercicio ya lo habíamos hecho en las clases anteriores. Esto tendríamos que solucionarlo por un while, ¿verdad? Tendríamos que solucionarlo por un while. Lo hice por un for para que en este momento recorriera a la lista rápidamente, ¿verdad? Porque cuando uso while a veces me dirían ustedes, ¿y por qué no usa un for, verdad? Era más práctico, era en una línea. Sí, es en una línea. En el while va a ser más complicado. Pero en el while podríamos eliminar que no nos esté dando el 0 como inicio, ¿verdad? O sea, lo que estamos viendo en la salida de aquí, ¿verdad? Que sope sea 0, ¿verdad? Lo cambiaría, ¿verdad? Y si yo elimino uno de la lista, pues de la lista, no, de la tupla, ¿verdad? Si yo elimino uno de la tupla, el software sabe qué tiene que hacer, pues, ¿verdad? O sea, ahí no hay pierde, ¿verdad? Y los movió todos porque quité el primero, ¿verdad? No hay ningún problema, ¿verdad? O sea, sí puedo ver. Este tipo de solucioncitas me da esta numeración de mis elementos, pues, ¿verdad? Claro que clone para el usuario no podría ser 0. Eso estamos bien claros. Tendría que ser 1 y con un ciclo while yo lo estaría arreglando, ¿verdad? ¿Qué son las Profe, tuplas? muchas gracias. Para servirte. ¿Qué son las tuplas? Si entendiste el concepto de listas, las tuplas te van a hacer pan comido, ya que son muy similares, salvo por dos diferencias muy importantes. Las tuplas son inmutables. Una vez se crea una tupla, no se puede cambiar ni su contenido ni su tamaño, a menos que hagas una copia de la tupla. Se escriben entre paréntesis en lugar de entre corchetes. Por lo tanto, como habrás podido adivinar, las tuplas consisten en un conjunto de objetos ordenados que pueden ser de cualquier tipo, es decir, strings, listas, diccionarios, tuplas, etc. Y se pueden acceder a cada elemento mediante un índice. Al contrario que los elementos de un diccionario, a los cuales se accede mediante una clave. Es importante señalar que las tuplas almacenan referencias de los objetos que contienen. Los diccionarios los veremos en nuestra clase número 8, no se hagan bolas. Entonces, lo que quería era que ustedes tuvieran este concepto de las tuplas, ¿sí? Y hemos llegado a un nivel de programador intermedio. Ya no son principiantes. El día de hoy yo les doy ahí su nuevo diploma de intermedios. Ya hemos llegado a una programación intermedia, amigos y amigas. Ya no somos programadores principiantes. Ya hemos cambiado de nivel. Todos podemos programar. ¿Cuál es la tarea número 6? Pues, ejercicio número 11. Cartas como tuplas. 1. Proponer una representación con tuplas para las cartas de la baraja francesa. ¿Cuál es la baraja francesa? La normal que ustedes conocen, desde el 2 hasta las, ¿verdad? De tanto diamantes, tréboles, corazones y espadas. 2. Escribir una función póker que reciba 5 cartas de la baraja francesa, creadas en las tuplas anteriormente. E informe, devuelva el valor lógico correspondiente si esas cartas forman o no un póker. ¿Qué es un póker? Es decir, que hay 4 cartas con el mismo número, aunque sean de diferentes colores o de diferentes diamantes, tréboles, espadas o corazones, como el ejemplo que tenemos ahí de las jotas. Las jotas forman un póker porque tengo las 4 de las 4 barajas que hay, ¿verdad? De las 4 secciones que tiene la baraja. Entonces,
Eso es un póker. Observar que será una de diamante, una de trébol, una de espada y una de corazón. No importa el número. Entonces, el juego ejecuta lo siguiente. Tengo 5 barajas. Recuérdense que me da 5 cartas a mí. Este indica si tuvo un póker en su mano o no. Y repite el ciclo si el usuario quiere volver a jugar. Ok, ¿qué hace? Meto en tuplas la baraja francesa, le doy 5 tarjetas y las empiezo a verificar. Si la tarjeta 1 es igual a la tarjeta 2, pero en su numeración o en su letra, porque no se va a repetir nunca porque no hay 2 Jotas de espadas, no hay 2 Jotas de corazones, no hay 2 Jotas de tréboles y 2 Jotas de diamantes. En este ejercicio, si usted juega un 21, un blackjack o un póker más grande, sí pueden haber más barajas, pero no se repiten nunca. O sea, no hay eso, ¿verdad? Es con más barajas que se tendrían que hacer. Pero en la baraja que estamos haciendo, creo que tiene 52 tarjetas. Vamos a meter en tuplas cada sección de diamantes, tréboles, espadas y corazones. Vamos a hacer una función que pueda repartir las tarjetas y las pueda analizar. Y le determina al usuario si hizo póker o no hizo póker. ¿Hay alguna pregunta o hay alguna duda respecto a esto? Profe, con este ejercicio vamos a hacer una especie de juego. Es una especie de juego. Ahora, ¿qué les quiero enseñar con esto? Con esto ustedes pueden darse cuenta de algo. Ustedes pueden darse cuenta que este es como que el kernel o el núcleo de un juego. O sea, aunque nosotros no estemos directamente haciéndole lo cosmético va a este núcleo, ¿sí? O sea, si ustedes vienen más adelante y dijeran, bueno, yo le voy a hacer sus dibujitos a mis duplas y a mi juego, bueno, tú tendrías que ir a hacer una J de espadas, tienes que ir a hacer el 2 de espadas, el 3 de espadas, todas la baraja y la asignas como imagen, que después lo vamos a ver nosotros, como tú asignas imágenes o archivos, o sea, los archivos tendrían que estar dentro de tu código. Si te das cuenta, tu programa empieza a tener también una sección de archivos donde son imágenes que las tiene que ir a traer y presentárselas en el juego al usuario, ¿verdad? Entonces tú ya gráficamente puedes cambiar el juego, pero tu núcleo es este. Cualquier juego que tú ves o juegas tiene un kernel, tiene un núcleo, tiene un código. El código que ya va a traer lo cosmético es muy diferente, pero tú tienes que hacer primero el núcleo, tú tienes que crear las posibilidades, tienes que crear la hazaña del juego primero en código. Si no funciona en código, no te va a funcionar ni porque le pongas el dibujo más bonito del mundo, pues, ¿verdad? Si tu kernel no funciona, tu juego no va a funcionar, pues, ¿verdad? Tu kernel tiene que funcionar. ¿Hay alguna pregunta con la tarea? Profe, ahí donde dice que Perdón, ahorita reciba lo voy a poner, ahorita lo vuelvo a poner, le di ahí a lo que no le tenía que dar, ¿sí? cuando